capítulo 2, verso 1 de Amós. Así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Moab. Recuerdan que esto estaba continuando la misma forma de hablar del capítulo anterior. En el capítulo anterior se mencionaron 4 naciones que curiosamente por lo que Yahweh dijo al respecto se conectaban con Samael, Azazel, Lucifer. Después venían pueblos enteros, o sea, como si estuviera hablando de 3 Satanás y después de grupos de personas que siguen a esos Satanás a través de las religiones falsas. ¿Sí me explico? Y por eso entró Edom, cuyo ángel es Samael, que era el que habíamos conectado con Damasco. Después llegó Amón, que se conecta con Azazel. Igual que después de Damasco seguía Asa, como Azazel. Y ahora empieza a hablar de Moab. De su padre es el significado del nombre Moab. Entonces, eh, recuerden que Yahushua le dijo a los fariseos que ellos eran de su padre el diablo. Entonces Moab se conecta con Satán. Como ya les había explicado, Lot quiere decir velo. Y él tuvo 2 hijos, Moab y Amón, que son como otros velos, en el sentido de que cubren la vista de la persona, para que no se pueda entender. Por ejemplo, en el caso del velo de Moshe, es representado por Lot, porque es el velo que él ponía en su rostro, que representa la carne. Samael, la inclinación al mal, porque con la muerte se quita ese velo de Moshe. Después con Yahushua se quita el velo de la entrada al templo para poder ser parte del reino. La entrada al templo había un velo, ese se rompió cuando Yahushua murió. Y la entrada al lugar purísimo, otro velo que se rompe con la muerte de los 2 testigos. Testigo como Moshe, que es el arca. Por eso después de la resurrección de los 2 testigos se logra ver el arca dentro del templo. Como cuando se quitaba el templo, perdón, el velo o se entraba a través del velo. En Yom Kippur el sumo sacerdote, como lo vimos en Hebreos. ¿Está claro todo eso? Entonces 3 velos. El velo de Moshe, que representa a Samael. El velo de la entrada al templo, que representa a Lucifer, a quien destruyó Yahushua con su muerte. Y la entrada al lugar purísimo, que se abre con la muerte del testigo como Moshe, que representa a Azazel. Ese velo. Entonces, Lot, Moab y Amón en el sentido negativo, Samael, Lucifer y Azazel. Entonces Moab se conecta con Lucifer una vez más, pero ahora estamos hablando ahora de un pueblo que sirve a Lucifer, como los fariseos lo hacían en ese tiempo sin darse cuenta, y hoy en día mucha gente lo hace porque adora a Dios y no saben que es el mismo. Entonces así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo. Como siempre, Yahweh hace esto, ya lo más o menos expliqué el capítulo anterior. Por 3 y por un cuarto, es como ya la gota que derrama el vaso, el cuarto. ¿Por qué? Porque la tercera es la vencida. ¿Y lo va a hacer una cuarta? No, hombre. Entonces, por 3 pecados y a la cuarta ya no. Por eso es que 3 reencarnaciones después de la primera, siendo la tercera reencarnación la cuarta. Uno viene originalmente una vez, y Yahweh permite 3 más para rectificar esa persona si logra, si quiere, el alma, y después de la cuarta para afuera. Por eso aquí lo hace igual así. Por eso el nombre de Yahweh tiene 4 letras, por eso 4 ángulos en la tierra, por eso 4 niveles de interpretación y otro montón de cosas con el 4. ¿Estamos? Entonces, así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Vean qué sorprendente. Recuerden que Yahweh dijo en Isaías 63 que él viene como rey de Edom. Viene vestido de rojo, como edomita. Recuerden que Joab era rey de Bosra, de Edom. Job representa al último, como también a Yahushua en el sentido que nunca pecó y pasó por eso, como aparece en el libro, aunque obviamente Job sí pecó. La cuestión es que en el libro no se muestra ningún pecado de Job, entonces representa como Yahushua sin pecado pasó por sufrimiento, que parecería que era para una persona que merecía lo peor, ¿verdad? Uno veía a Job y decía, Dios, ¿quién sabe qué hizo este hombre? ¿Para cómo le fue? Pero la escritura no menciona ningún pecado, por ende le sucedió eso para un beneficio mayor tan grande que no podíamos entender cuando Job estaba pasando por ese sufrimiento el tiempo que lo pasó. Entonces, el último viene como Job, viene como
Yosef, que estaba vestido de egipcio porque fue esclavo un rato en Egipto, viene como Moshe, que estaba vestido de egipcio, por eso Jetro pensó que era un egipcio, cuando las hijas que pensaron que era un egipcio le dijeron un egipcio, nos ayudó. Y otro montón de ejemplos. Yahushua dijo, vengo como ladrón en la noche. También vemos en Daniel la historia de Daniel 9. Las 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para que se termine el pecado y un montón de cosas más. Con la muerte de Yahushua, Daniel dice que se aparecería Mashiach Nagid, Mesías príncipe, el ungido príncipe, pero sería cortado Mashiach, queda en el aire Nagid. Más adelante dice, y el pueblo del Nagid que ha de venir destruirá el templo. Sabemos que Roma fue quien destruyó el templo. El pueblo de Roma destruyó el templo, no el Nagid, pero ese pueblo es del Nagid. ¿Y quién es ese Nagid? El que quedó en el aire cuando mataron a Mashiach, o sea, la segunda venida de Yahweh como príncipe vestido de Saúl, así como Jacob se vistió de Saúl para tomar la bendición. ¿Estamos con todo eso? Entonces, ¿por qué? Ahora haría la pregunta también yo. ¿Por qué le molestaría? ¿Ustedes se acuerdan que Yahweh dijo, yo amé a Jacob y aborrecí a Saúl? Sería como decir, yo amé a Jacob y aborrecí a Edom. Porque a Yahweh le va a importar que maten al rey de Edom, como para decir que ese es el cuarto y último pecado de los moabitas, los hijos de Satanás. ¿Cuál es el último pecado? Que destruyan al rey de Edom, ese Nagid. O sea, la muerte de los testigos como Moshe en este caso, que va a ser por fuego que desciende del cielo. Por eso dice, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. El que va a ser el rey de las naciones, a quien representa a Edom. Con vara de hierro los va a regir. El hierro es Roma, Edom. Entonces va a regir a las naciones como si fuera el rey de Edom. ¿Se acuerdan que los edomitas no ponían a sus propios familiares como reyes porque no confiaban en sus hermanos? Entonces buscaban gente de otras naciones para ponerlos como rey. Entonces por eso Yahweh viene como un rey edomita, porque en realidad es israelita y va a ser el rey de las naciones. Aquellos que no quisieron ser sus hermanos. ¿Estamos? Entonces, por otro lado, en el sentido espiritual, como les dije, el ángel de Edom era Samael. Aquí está hablando de los Moabit, de Moab, como Lucifer. Es como si le estuviese diciendo, usted también va a tener que pagar por lo que hizo a su papá, por lo que le hizo a su papá Samael. ¿Sí me explico? Porque cuando recibió autoridad, como si no fuera su papá. Entonces Samael cayó y va a estar en fuego también, obviamente, que sería representado aquí. Espero haya quedado claro por qué tan interesante este verso. Así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Cuál sería el cuarto? Porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Entonces, la muerte de los 2 testigos. Recuerden que el falso profeta va a hacer caer fuego del cielo para engañar al mundo entero. Y todo parece indicar que eso va a ser cuando mate a los testigos. Entonces, muy curioso que diga esto aquí. Ahora, voy a leerlo por si alguna duda. Vamos. Isaías 63:1 dice, ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra. Job era rey de Edom, de Bosra. Con vestidos rojos. Eso quiere decir Edom. Este vestido con esplendidez, como un rey, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y le pregunta al profeta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas son como las del que ha pisado en un lagar? Y Abuelo responde, he pisado yo solo el lagar, que son los muchos. De los pueblos nadie había conmigo, los aplasté de los pueblos. O sea, sí puede estar Eliyahu con él, porque él no es de los pueblos, él es del pueblo. Nadie había conmigo. Los aplasté con ira, los pisoteé con furor, su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Entonces me salvó mi propio brazo, la primer venida, Yahushua, el brazo de Yahweh, y mi ira me sostuvo. Así como la misericordia sostuvo a Yahushua, la ira va a sostener al último.
Con mi ira pisoteé los pueblos, los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. Entonces, Yahweh en este capítulo, yo creo que no debería haber ninguna duda, aunque yo sé que mucha gente le gusta hacer eso. ¿Cómo les gusta, verdad? Eh, no debería haber ninguna duda en este capítulo. Yahweh está diciendo que él viene como rey de Edom. ¿Quién es este que viene de Edom vestido de rey? Y él dice, yo. Entonces aquí vemos que Yahweh dice, porque mataste al rey de Edom y lo quemaste hasta que sus huesos quedaron calcinados. Por matar la segunda venida de Yahweh, el último. Los que siguen a Lucifer como padre van a tener que pagar. Yahweh dejó que mataran a Yahushua, no porque quisiera que mataran a Yahushua, por un lado para salvarnos a nosotros en el juicio, entonces para juicio, y por otro lado para condenar a Lucifer por haberlo matado a su hijo. Así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab, oigan, y consumirá los palacios de Keriot. ¿Quién fue el que vendió a Yahushua? Judas Ish Keriot. Judas, hombre de Keriot. Entonces Yahweh dice, voy a destruirlos por el primero y por el último. También, qué curioso y qué poderoso, porque recuerdan que Keriot era un lugar de edomitas, hijos de Esaú, pero que fueron convertidos al judaísmo por Yohanan Hircano, unos 100 años, poco más antes de Mashiach. Y ahora estamos viendo aquí que Yahweh dice, por destruir a Edom, Moab, dice, prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, como los falsos Yahudim, que en realidad son edomitas, pero dicen ser judíos. Y no lo son, sino que son la sinagoga de Satán, el padre de ellos. ¿Sí me explico? Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot. Morirá Moab con tumulto, como los muchos, con estrépito y sonido de shofar en la séptima trompeta. Bendito Yahweh, la perfección de la profecía. Y bendito sea el Padre que todavía no ha pasado. Por ende, el hecho de que lo entendamos de esta manera antes de es... Y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de shofar. Y quitaré el juez de en medio de él. Yahweh dijo que él dio todo juicio al Hijo. Pero el Hijo es el abogado que defiende, esa es su parte como juez. En sí, el juez es el que escucha al abogado, al fiscal, a todo el mundo, testigos, y toma una decisión. Pero en sí lo que hace el juicio al final es, repito, el que defiende, el que acusa y el testimonio. Yahushua vino, se le dio el juicio, pero él es la parte que defiende, el abogado. El último viene y se le da el testimonio. El testimonio es lo que condena. Porque el que testifica dice, ese fue el que lo hizo. Condenado. El juez, Yahweh, está separado en dos partes, primero y último, abogado y testigo. Entonces, a través del testimonio se condena. Y también, por otro lado, recuerdan que la presencia de Yahweh, según la Torah, está en dos lugares. Donde estaba el templo, que es donde trabajaban los sacerdotes, y en las cortes, donde trabajaban los jueces. El rey, obviamente, se apegaba al sumo sacerdote para recibir perdón y para recibir guía de Yahweh, pero era el rey el que tomaba decisiones con la ayuda de Yahweh constantemente, como juicios, como se acuerdan Salomón, él era el juez, por eso le trajeron las dos mujeres que decían que ese bebé era de las dos. Una dijo su argumento, la otra dijo el argumento. Salomón con su sabiduría dijo, tráigame una espada para cortar a este niño. Exacto, para ver quién era la que verdaderamente lo amaba y por ende ella se lo dejaba. Entonces, él con sabiduría juzgó, eso muestra que el rey es el juez. ¿Sí me explico? El rey es el juez, por si algo, sí, para los que no saben la historia, porque puede ser que alguien de verdad no lo haya sabido. Simplemente que hasta yo creo que en el show ha salido. Eh, el Salomón le llegaron dos mujeres que no tenían la mejor vida del mundo, entonces se acostumbraban. Yo pensaba que eran prostitutas, ¿no? Sí. Entonces vivían una vida de la calle. Las dos llegaron a tener un hijo por esa vida que llevaban, entonces no tenían esposo, vivían juntas. Resulta que una llegó y dijo, este es mi hijo, esta mujer me lo quiere robar, dice que es de ella, bla, 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 bla. La otra vino y dijo, este es mi hijo, ella me lo quiere robar a mí más bien. Entonces una dijo, es que cuando yo estaba dormida, perdón, estábamos las dos dormidas, ella se dio vuelta y ahogó a su bebé.
Lo mató, cuando se dio cuenta estaba muerto. Entonces, ¿qué hizo? En la madrugada, cuando yo estaba dormida, vino y cambió los bebés, me puso a mí el difunto y se dejó ella el mío. Y cuando se despertó dijo que era el mío el que se había ahogado por mi culpa. Ese fue el argumento básicamente de la que estaba en razón. Pero obviamente las dos estaban diciendo algo muy similar. Entonces Salomón dice, hey, la única forma de saberlo es haciéndolas pasar por el fuego. Tráigame una espada. Eso ya empezó en la mente. ¿Cómo una espada? Vamos a cortarlo para darle la mitad a cada una. Y así todos están felices, ¿les parece? Y ellas, ¿cómo no? Y la otra, hágale, corte. Entonces ahí Salomón dijo, claramente la que quiere que corte al niño es porque como perdió al suyo, también quiere que ella pierda al suyo, por envidia y por otro montón de razones. Mientras que la otra dice, no, ¿cómo va a hacer eso? Déselo a ella, que ella se lo deje. Era la verdadera mamá porque prefería que el niño viviese con otra mujer, como su madre, a que muriese. Dice ese ejemplo de Shalom o Shlomo, me imagino que es, y las dos mujeres con el niño, ajá, se puede ver como la verdadera mujer iglesia, ajá, que da a su hijo a que muera para que en realidad esté viva, ya que bueno, buenísimo, ya, sí es mi hermano. Y a se lo da al final. Y la otra lo único que quiere es que se muera, le vale tenerlo. Y partirlo en dos siendo uno, sí, como la primera y la segunda. Muy buena Uriah. Y con la espada, que es de doble filo, que es la palabra de Yahweh, y uno puede seguir ahí con esa analogía, y sí, muy poderoso Uriah. Entonces una era la ramera, de hecho ambas eran rameras, pero una de fijo después de eso cambió. Casi me matan al hijo. Eh, Uno pensaría, ¿verdad? Porque sabemos que los escogidos salen de la gran ramera, por ende en algún momento lo fueron, y esas dos mujeres eran rameras y por eso terminaron en esa posición. Y quitaré el juez de en medio de él, quitaré el juez de en medio de él, después de decir, mataron al rey, quitaré el juez de en medio de él. Eso es también como decir, le quitaré el juicio a este pueblo, le quitaré el entendimiento de en medio de Moab. ¿Y quién es Moab? Lucifer, quien tenía la sabiduría, porque es el que llevaba la luz. Yahweh está diciendo, por matar al primero y al último, le voy a quitar el entendimiento y no va a saber ni siquiera lo que está haciendo y va a seguir en ese error y por ende es que termina cayendo hasta el fuego. Cualquiera dice, ¿verdad? Pero ¿cómo Lucifer va a haber hecho tal cosa? Se le quitó el entendimiento. Como a mucha gente se le quita y uno dice, pero ¿cómo es que no entiende esto tan simple? 1 más 1 es 2 y la persona, no, yo estoy convencido que son 4, lo he visto. Y cortaré al juez de en medio tuyo, o en medio de ella. De en medio de ella es en realidad, o sea, de Moab. Está hablando como pueblo, femenino. Entonces, em, tras de eso, cortaré el mismo término de vendrá Mashiach Nagid y Mashiach será cortado. Ahora Yahweh está diciendo, cortaré al juez, al Nagid. O sea, va a permitir que lo corten, que lo maten. Quitaré el juez de en medio tuyo. Qué curioso que diga en medio tuyo, porque recuerdan, lo hemos visto esta última semana bastante. Yahweh dijo, levantaré un profeta en medio de ti. Un profeta como Moshe en medio tuyo. Yahweh dijo, yo soy el primero, yo mismo seré con los últimos, como en medio de los últimos. Y hay otros versos que indican la segunda venida en medio de, en medio de, en medio de. Y ahora está diciendo, y quitaré el juez de en medio tuyo, como confirmando lo que decíamos del rey, el último, que viene vestido de dom. También como diciendo, repito, quitar el juicio de en medio de. También como lo que he hablado de una vez que los dos testigos sean quitados del mundo y por ende los 144.000 en la cosecha, ya en el mundo no va a haber luz alguna, porque la luz del mundo son la congregación. Eso lo interpretan mal los cristianos, algunos, y dicen que por eso el espíritu no va a estar en la tierra cuando se dé lo que ellos llaman el rapto. El espíritu es omnipresente. Eso no tiene sentido. El espíritu siempre va a estar presente. Es como si, es como decir la electricidad va a dejar de existir porque ya no hayan aparatos eléctricos. No, la electricidad sigue existiendo, simplemente no hay forma de utilizarla, no hay forma de convertirla en algo útil, porque todos los eléctricos se fueron, que serían los 144.000. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, los cristianos dicen que no va a haber espíritu, pero no, el espíritu es omnipresente. Simplemente no va a haber nadie que funcione para que ese espíritu pase a esta dimensión o se manifieste de una manera como en enseñanza, en bendición y demás. Entonces, y quitaré el juez de en medio de él, de ella, y mataré, eso es lo que seguía, y todos los príncipes, los Sariá, y todos los príncipes de ella, de Kaal Sariá,
¿Recuerdan de zar? Zar es un término que después llegó y se usó en el ruso y es ministro, como decía ahí, es príncipe, como dice aquí, es también un título que se usa para los ángeles. Entonces aquí se estaría diciendo también, vean qué curioso, porque ahora lo conecté eso de juez con Mashiach, el hijo, por lo que acaba de decir del rey. Pero recuerden que lo estaba hablando también en sentido negativo, porque estamos hablando de Moab. ¿Cuál es el papá de Moab? En lo físico, Lot. Pero ahora estaba diciendo, Moab quiere decir de su padre. Eso le dijo Yahushua a los judíos falsos. Ustedes son de su padre el diablo, de su padre Satanás. Y recuerdan que Lucifer es el poderoso de este mundo. Por eso él es el que ejecuta la ley como un juez, pero un juez impío. Por eso tuvo que venir Yahushua a quitarle el trabajo. Fue como que Yahushua se manifestó para ser juzgado por ese juez y ese juez lo terminó matando siendo él inocente. Entonces Yahweh le quita el trabajo a ese juez, pero él sigue siendo un juez en su mente porque es juez de este mundo, de todos los que sí lo adoran. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, está el juicio que Yahweh da al Hijo y está el juicio que hace Lucifer en este mundo. Por eso mató a Yahushua, porque él hizo un juicio como juez. Por eso al verlo aquí, está hablando de Moab y dice, quitaré el juez de en medio de ella y mataré a los príncipes de ella, de esa nación, como diciendo, mataré a Lucifer y a todos sus ángeles. Quitaré a Lucifer el juicio, quitaré el poderoso de este mundo y a todos sus ángeles, que son un tercio de los ángeles del cielo. Ajá, a todos los príncipes de ellas mataré con él, ajá, y Mo, con el juez, ¿verdad? Porque dice, quitaré en medio del juez y todos los príncipes de ella con él, el juez. Entonces, aquí, con lo que estamos viendo positivo, con el hijo a quien se le dio el juicio, estaría revelando que por haber matado al primero y al último, todos los príncipes del falso judaísmo, todos los judíos falsos van a morir, todos los líderes de Moab, porque sigue está hablando de Moab, ¿verdad? No está hablando de los 144.000 que vienen con el último. Eso ya es otra cosa, por si en algún momento hay alguna deducción así o se me malinterpreta lo que estoy diciendo. Lo leo nuevamente y lo explico. Así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos, como van a matar al último. Prenderé, por eso, todo eso, prenderé fuego en los de su padre, los falsos Yahudim, la sinagoga de Satanás, y consumirá los palacios del que lo vendió, Keriot, de los edomitas, de la sinagoga de Satanás, y también Satanás entró en Judas de Keriot para matar a Yahushua. Y hay gente que odia a Yahushua de tal manera que básicamente adoran a Judas. Y hay mucha gente que adora a Judas diciendo amar a Yahushua, simplemente como no lo conocen, le llaman Jesús y otras cosas y terminan adorando ese mismo espíritu sin darse cuenta, ¿verdad? Hay un montón de cosas más que me gustaría decir, pero simplemente el hecho de que pasa de Moab a Keriot conecta a Lucifer con Judas. ¿Sí me explico? Keriot yo creo que es obvio y Moab ya lo he explicado hace años. Por ende, qué interesante que ahorita venga esta conexión aquí. Como también Yahushua, hijo de Yahweh, Judas, hijo de Satán. Moab y Keriot. ¿Sí me explico? Y los palacios de Keriot, indicando los templos de ese Elohim falso que entró en Keriot, en Judas Iscariot. Eso serían, porque el palacio de Yahweh es el templo de Yahweh. Entonces los palacios de Keriot quiere decir las iglesias que adoran ese espíritu de error. Tanto así que qué curioso que los musulmanes digan que el que terminaron sacrificando en el madero fue a Judas. Qué curioso que la escritura diga que un hombre en un madero es un insulto para el Todopoderoso. Y qué curioso que los católicos tengan un hombre que sabemos que no es Yahushua colgado en un madero. Y a ese es al que adoran. O sea, al final termina siendo el mismo, pero ese no es Yahushua. Porque Yahweh es uno. Satanás tiene un montón de caras. Por eso es actor. Y otro montón de cosas. Payaso también. Yo les he hablado de un hombre que se llama Richard Dawkins, que es un ateo
muy conocido. Ese hombre escribió un libro que se llama The God Delusion, en el que él trata de convencer al mundo entero de que el Todopoderoso no existe. Lastimosamente hay gente que ha leído ese libro y por no saber lo que creen y no tener suficiente fe como para estar firmes por algo que no entiendan o no sepan, han leído el libro y se han suicidado. Sé de uno en particular, pero creo saber que hay otros. Pero hay una historia en particular que conozco de un joven que tenía unos compañeros y los compañeros eran ateos y le dijeron, leas este libro, si usted es tan cristiano, si usted se cree tan cristiano, entonces leas este libro. Y él, ok, me lo leo. Se lo leyó y se suicidó. Porque no supo hacer nada más con su vida después de no creer en Elohim. Entonces, eso quiere decir que no sabían en lo que creía, todo lo demás. Era cristiano, claramente. Em, entonces, este hombre Richard Dawkins sigue ateo, por si algo, pero acaba de sacar un libro donde dice que no hay duda de que Yahushua sí existió. Él está convencido porque ya ha visto evidencia y estudió y buscó, y él está convencido de que el Mesías, de que Yahushua sí existió. Él no cree que lo que él hizo sea verdadero. Dice, los milagros yo creo que son simplemente mitos o inventos, leyendas, pero él sí existió. ¿Está justificado? No, no, porque tiene que creer que murió y resucitó, y eso es lo que él no cree. Ujú. Que se ve mucha falsedad, güey. Pero por lo menos está admitiendo algo que a muchos ateos les cuesta admitir. ¿Pero por qué? Porque fue a investigar él mismo y dijo, de ahí no hay otra que decir que sí existe, pero sigo de terco que no creo en él. Con solo saber que sí existió, uno debería decir cómo es que llegó a influenciar tanto como para que todo el calendario supuestamente tenga que ver con él. Y cambió todo, porque antes de él no existía el Islam, en el sentido de que a lo que voy es que esos Islam, cristianismo y judaísmo son las principales religiones del mundo, son las únicas tres religiones que dicen adorar a solo uno, mentira, pero dicen que es así. Y sí, monoteístas. Y el cristianismo es una de esas gigante, gigante, gigante. Creo que hasta le gana a las dos anteriores un poco, bueno, tal vez ahora no tanto por cómo ha ido cambiando lo del Islam y todo eso. Pero ese cambio se llegó a dar por Mashiach. Antes solo era judaísmo y paganismo. Y de repente, no, un momento, todo lo entendíamos mal cuando llegó Yahushua. Y siguieron entendiéndolo mal por otras razones. Entonces, sí, Richard Dawkins dijo que Mashiach sí existió, pero si a alguien le cuesta aún creer eso, por lo menos. Entonces, y cortaré el juez de en medio de ella y a todos sus príncipes mataré con él, dice Yahweh. Entonces, como decía, va a matar a Lucifer y a todos sus ángeles. Lo estaba leyendo de nuevo aquí, ¿verdad? Así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Moab, por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos, como va a matar al último. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, como los templos de los Elohim falsos, principalmente de Lucifer. Y cuando digo templo de Lucifer, no me refiero a una iglesia que diga templo de Lucifer. No, me refiero a una iglesia que dice cristiana o que dice judía y sinagoga y están haciendo las cosas que Lucifer mandó. Decía, y quitaré el juez medio de ella y mataré con él a todos sus príncipes, dice Yahweh. Así ha dicho Yahweh. Por 3 pecados de Yahudá. Ahora se pone ya a hablar del pueblo. Aquí ya se pone más serio porque está hablando de todas las naciones impías que se conectaban con paganos y gentiles que adoran a Lucifer o a Satanás o a Samael y con esos que acabo de mencionar. Ángeles, ¿no? Y dice, y así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Yahudá y por el cuarto no revocaré su castigo. Cuando se habla en términos negativos de Yahudá es porque representa, claro, se puede ver como nosotros cuando estábamos en pecado, pero en realidad eso es, en el caso de nosotros que estuvimos que pasamos a través del cristianismo, en realidad se conecta más cuando se habla de Israel en sentido negativo. Yahudá en sentido negativo hace alusión a los Yahudim, judíos, que no creen en Yahushua. Cuando habla en sentido negativo de castigo hacia Yahudá es por no aceptar a Mashiach. Cuando habla en sentido negativo de Israel es por haberlo aceptado y haber andado con otro. ¿Sí me explico? Repito. Cuando se habla de Yahudá en sentido negativo hace alusión a los judíos que no creen en el Mesías.
Cuando se habla de Israel en sentido negativo, hace alusión a los que creyeron en él, pero empezaron a adorar a otros, lo dejaron por la apostasía, como los cristianos, que dicen creer en él, pero adoran a Jesús y no saben que es Yahushua, y cuando uno les dice, no les importa. Entonces, dice, así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Yahudá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la palabra de Yahweh. ¿Cómo dicen las de ustedes? Torah. Ah, bueno, aquí yo lo tengo en hebreo, disculpen. Koach, sí. Ah, no. Amar Yahweh, así dice Yahweh. Al Sheloshá, sobre 3 pecados de Yahudá, ve al Arbaá, y sobre el cuarto, no Eshivenu, lo Eshivenu, y por el cuarto no revocaré, sino haré volver, Eshivenu. Dice, no, ajá, aquí está. ¿Por qué? Porque menospreciaron, por la razón de que menospreciaron la Torah. La Torah. Yo inicialmente dije, palabra, ¿verdad? En sí, en ese sentido, literal, Torah. Sabemos que Yahushua, que es la palabra de Yahweh, fue quien cumplió toda la Torah. Ahora voy a decir algo que tal vez no les guste mucho a algunos que están escuchando por internet. Este Sukkot empezamos a leer la carta de Ptolomeo y Flora. Y Alejandro, ¡no! No la terminamos, tranquilos. Entonces eventualmente la leeremos aquí y va a quedar grabada. No la pudimos terminar, solo leímos como una página, ¿verdad? 2 páginas quizá. Son 6. Pero lo menciono porque hay algunos ya más o menos oyeron. Curioso que hayamos leído eso antier, que decía que, bueno, lo voy a resumir, todo lo que leímos lo voy a resumir en 1 minuto. La ley se divide en 3. La ley de Yahweh, cuando me refiero a la ley, la Torah. En la Torah hay 3 tipos de legislación, en los primeros 5 libros de la escritura. Los mandamientos de Yahweh, que son principalmente los 10 mandamientos, los mandamientos celestiales elevados, los mandamientos que puso Moshe por necesidad, por la carne del hombre y la debilidad, como el de divorciarse, que fue de Moshe, no fue de Yahweh. Y después los mandamientos de hombres, como los mandamientos que vendrían después a través de los supuestos sabios del judaísmo, que malinterpretaron la escritura por llevarse por la letra. Y se podría incluir entre esos la circuncisión de la carne, se podría incluir, porque eso se le llama, se dice que ese mandamiento es de los padres, no es ni de Yahweh ni de Moshe. Esas son las 3 separaciones de la Torah. De las 3, una, que es la de Yahweh, la más elevada, se divide en 3. Que son los mandamientos que Yahushua cumplió al pie de la letra. Ahí es donde decimos toda la Torah la cumplió. Sí, pero ya voy a explicar cómo. Todos los mandamientos que cumplió al no cometer pecado alguno y hacer aquello que Yahweh manda. O sea, cumplir los mandamientos negativos y positivos. Porque para Yahushua, siendo hijo de Yahweh, estaba en su naturaleza, si se puede decir, cumplir los mandamientos, punto. Porque esos mandamientos no son ajenos a él, como dice el libro. Por ende, para él no fue difícil hacerlo, porque eso es él. Él es el cumplimiento. Sin embargo, a través del sufrimiento llegó a completar o perfeccionar la obediencia, ¿recuerdan? Entonces, tuvo que venir a ser obediente para llegar a obtener lo que Yahweh le tenía. Porque sin él vivirlo, sin él experimentarlo, no se podía tener nada a su favor. Todavía no lo había hecho. Es como a un niño que le den un 100 antes de hacer el examen. Es como yo, es que usted lo amo tanto que le va a poner el 100, ahora sí hágalo. Después se lo harán, uy, ¿qué es esta cuestión? ¿Cómo le di el 100? Entonces, Yahushua vino a mostrar quién es él a través de sus obras. Y él por eso cumplió la ley completamente. Pero ese cumplimiento se da en 3 partes diferentes. Vuelvo y repito, cumplió estos mandamientos. Y repito, como los 10 mandamientos: no matarás, amarás a Yahweh con todo tu corazón, todo tu alma, todas tus fuerzas, honrarás a padre y a madre, guardarás el Shabbat según como Yahweh lo manda. O sea, con ese que le agregué fue porque los judíos decían que él lo quebraba, ¿verdad? Pero obviamente Yahushua nunca quebró ningún mandamiento. Los judíos decían que él quebraba el Shabbat porque los judíos pensaban del Shabbat según lo que los hombres les habían dicho, por mandamientos de hombres. Para ellos el Shabbat era un mandamiento de hombres, no un mandamiento de Yahweh en la forma en que ellos lo cumplían. ¿Sí me explico?
Entonces, esos tres. Entonces, una es los mandamientos celestiales. Después, la otra parte, la otra separación de del cumplimiento de Yahushua, de la ley, son los mandamientos que tuvieron que darse, similar a lo de Moshe, por la debilidad de esta realidad. Porque como en esta realidad iba a haber libre albedrío, tenía que haber mal para poder escoger, etcétera, etcétera. Entonces, tuvo que darse el mandamiento de el que mate a alguien tiene que morir. Ojo por ojo, diente por diente. En el cielo eso no se necesita, eso no tiene valor alguno, porque en el cielo nadie anda sacando ojos ni matando a nadie. Entonces el mismo que dijo, no matarás, que es Yahweh, después tuvo que permitir, y fue como necesidad por su plan en este mundo, que hubiese una ley que dijese, mate si alguien mata. Como el que dijo, no matarás, después va a decir que mates. Para Yahweh, que es eterno, y por ende no está ni en el pasado, ni en el futuro, ni en el presente, sino que está en todo al mismo tiempo, como si fuera el mismo momento. Si alguien mata aquí y alguien mata aquí, es lo mismo. Ambos están matando. Entonces es tan malo, o sea, sé que no es al 100%, pero es casi que lo mismo. El que mata a X persona que de por sí debía morir, según la ley, porque toda persona que se muere tiene que morir. Ya sé, o sea, porque se determinó que su tiempo aquí en este mundo ya era, o porque sus pecados le acortaron el tiempo. Estamos. Toda persona que muere tiene que morir. Entonces, no estamos hablando de justicia o injusticia en el término de por qué se murió, pobrecito. No, tenía que morir. Ahora, fue por esta mano. Ok. Qué mal que le tocó a él ser el que tenía que matarlo. Por la razón que sea. Si es por maldad, le va a tocar su parte, obviamente. Pero terminó matándolo. Después viene este hombre, juez, que va a tener que matarlo a él por el juicio. Y ahora él va a morir por la mano de él. Entonces, así como este fue muerto por el juicio altísimo, ahora este va a ser muerto por el juicio terrenal. Y en ese momento ante Yahweh ambos son asesinos. Entonces esa ley fue por necesidad de esta realidad, pero esa ley no es celestial. Por ende eventualmente va a ser quitada. Como les he dicho, que la Torah no es que va a cambiar la instrucción, van a cambiar el orden de las letras mismas que están ahí para darnos una ley eterna en vez de la ley temporal, como matarás al que mate. ¿Sí está claro? Entonces Yahushua vino a cumplir unos, a destruir otros, porque él dijo, se os dijo que ojo por ojo, diente por diente. Pues yo os digo algo mejor, algo más elevado, o sea, un mandamiento celestial, que lo golpee en una mejilla, ponga la otra. Entonces ahí destruyó esos mandamientos. Y de ahí es también donde sale lo de Paulus, que dice que la ley fue destruida por Mashiach, pero no se refiere a que ya no se tenga que cumplir, sino que hay que cumplirla según lo que Yahushua hizo, porque destruyó la parte falsa, la parte terrenal, con la forma en que la cumplió y la forma en que la explicó y la reveló, su espíritu. Y la tercera separación son los mandamientos que él elevó para que los entendiésemos de una manera más sublime, para que pasara de lo carnal, terrenal y bajo a lo celestial, como no comerás esto. Yahushua vino y dijo, no es lo que entra, es lo que sale, entendiéndolo de una manera más elevada, y otro montón de cosas que vienen después. Así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Yahudá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la Torah de Yahweh, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Sí o no eso identifica a los judíos que mataron a Mashiach? Esos son Yahudá negativos. Cuando se habla Yahudá negativamente, son los que colgaron a Mashiach. Por eso menospreciaron la Torah, no la entendieron porque la menospreciaron, y por eso colgaron a Mashiach, porque él está ahí. Porque les dijo sus cosas, les dijo las cosas en la cara, porque les dijo que eran del diablo, porque les dijo que no estaban cumpliendo la Torah verdaderamente. Por eso lo mataron. Más o menos así, porque es similar a lo de la carne. Pero antes de que Yahushua se revelara, no existía lo que hoy existe, en el sentido del entendimiento que tenemos. Entonces no podemos decir que el plan de Yahweh fuese diferente de lo que fue, porque en ese caso hubiesen entendido algunos. Entonces, mi punto es, ahí se está enseñando, como siempre digo, el Antiguo Testamento se enseña justicia, justicia. Pero ¿usted cree que en el cielo se necesita justicia? No, porque no existe la injusticia.
Entonces, la ley de justicia tuvo que ser dada para un mundo injusto. O sea, en el que existiría la injusticia. Entonces, Yahweh lo hizo por necesidad del plan que tiene al final. Eso quiere decir, igual, Yahweh creó a Lucifer como una necesidad para ver quiénes eran los de él y quiénes no. ¿Sí me explico? Necesito saber quién me quiere a mí y quién quiere el error. Tengo que hacer un error. ¿Cómo lo hago? Volviendo a ver para otro lado. ¿Sí me explico? Porque recuerden que cuando Yahweh está viendo, todo es perfecto. Por eso, que resplandezca su rostro sobre nosotros, lo que decimos todas las noches. Entonces, sí le quedó claro. O sea, era necesario, pero como era para un nivel más bajo de la realidad del Padre, Yahweh creó un ángel en el segundo cielo para crear una ley más baja que la del tercer cielo. Y después la tercera, o sea, son 3 niveles. ¿Se acuerda que dividí la ley en 3 partes? Tercer cielo, segundo cielo y primer cielo. Yahweh, ángeles, humanos. Unos mandamientos hechos por Yahweh, unos mandamientos hechos por ángeles, otros mandamientos hechos por humanos. Todos están en la Torah. No, exacto, sí, recibieron cosas buenas. Pero el punto es que al final tenían que matar. Entonces, eso no es perfecto. Ese es el punto, no es perfecto. ¿Se acuerda lo que vimos, de hecho, en Hebreos, que se conectaba? Que la ley era deficiente. Era imperfecta y se necesitaba alguien que la viniera a perfeccionar. Y eso fue lo que Yahushua vino a hacer, al cumplir unos, explicar otros y destruir otros. Y los destruyó básicamente también con entendimiento. No es como que dijo, ya no lo sigan. No, se entiende así y así y acá. Ok, aquí en el cuarto es. Dice, así dice Yahweh, por 3 pecados de Yehudá y por el cuarto, despreciaron la Torah de Yahweh, ve Jukaiv lo Shamru, y sus estatutos no guardaron. Vayateum. Sí, aquí la palabra es Kazab, la que dije como que es Beihem, los Kazab de ellos. Kazab quiere decir, sí, falsedad, mentira, aquello que engaña. Se refiere a la falsa esperanza y se usa para referirse a ídolos o a profecías falsas. En Salmo 45, Amós 2.4 y usado como profecía falsa en Ezequiel 13.6. Entonces en sí son palabras engañosas que pueden venir de un falso profeta o de un falso espíritu, como aquellos que salen de los ídolos. Por eso a veces lo traducen como ídolo. ¿Sí me explico? El ídolo engaña, dice la escritura. Han oído los terafim. ¿Se acuerdan que los terafim sí hablaban? Literalmente salía una voz de la boca, de la cabeza del difunto que habían puesto en un altar. Entonces, como a ese tipo de engaño que hace un ídolo se refiere. Una persona que se hinca ante una imagen está siendo engañada por esa imagen sin saberlo. Obviamente, si no, no se hincaría ante ella. Y eso es lo que están haciendo ahora. Ya hay varios templos. Yo creo que hay uno cristiano, pero no me acuerdo en qué país. Y hay templos de otras religiones. En China, por ejemplo, donde ya hay un robot con inteligencia artificial moderando todo. Vamos a hacer una oración, bla, 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 bla. Dice, si todo es repetición, ¿cómo no lo va a poder hacer un robot? Nada de sentido común, nada de razonamiento, nada de lógica. Escuchen al robot. En India, un altar hindú en el cual hay un ritual que los hindúes tienen, bueno, los que siguen esa religión, tienen que hacer, que es como una candela que la mueven de una manera específica un montón de veces delante de un ídolo. Pues ya pusieron un robot con un brazo mecánico a hacer la oración todo el día. Y los hombres, sí. Pensando quién sabe qué tonteras y piensan que ya le están complaciendo. O sea, sí, ellos mismos se volvieron como ese ídolo que adora. O sea, que es todo es mecánico, todo es robot, nada es pensamiento, nada. No, hombre. Imagínense un hombre que vende robots, y va que, como cualquier persona que vende algo, va a las compañías y les dice, esto usted lo necesita, esto usted le va a servir. Y dijeron, vamos a la religión, esto les va a servir. Exacto. Entonces, decía aquí, así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Yahudá, por el cuarto,
No revocaré su castigo porque menospreciaron la Torá de Yahweh. Menospreciaron, una vez más, no quiere decir desechar, quiere decir apreciar menos. Porque aprecian más el Talmud, por ejemplo. Porque aprecian más la opinión de un hombre, por ejemplo, que llaman sabio. Aprecian más sus propias opiniones, su corazón engañoso, que lo que Yahweh dice. Porque menospreciaron la Torá de Yahweh y no guardaron sus ordenanzas. Guardaron las ordenanzas de los hombres, mandamientos de hombres. Y les hicieron errar sus mentiras, o su mentira, su falsedad, su engaño. Como el Mesías falso, o como el engaño en el que se encontraban los judíos en ese momento cuando no aceptaron a Yahushua. Y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras. Una ilusión que tenían, un pensamiento, una fe falsa, fue lo que los hizo colgar a Mashiach. Los hizo errar ese cuarto pecado por el cual ya no van a tener perdón, básicamente, o por el cual van a ser castigados. Ese cuarto pecado, como dije, fue el que ya se derramó el vaso ahí, la gota que derramó el vaso, que fue que por desechar la Torá y seguir mandamientos de hombres, cuando vieron a Mashiach dijeron, este no es, matémoslo. Entonces por eso esa mentira en la que creían los hizo errar. Igualmente, recuerden que Yahushua es la verdad, el falso Mesías es la mentira. Por no tener amor por la verdad, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y sean engañados todos los que no se... los que se complacieron en la mentira, en la injusticia. Entonces, la gente que sigue la mentira, que no lee la escritura, que adora una mentira como un ídolo o un nombre falso, ese engaño en el que creen los va a engañar, porque cuando venga la manifestación no van a entender ni creer, porque ya están muy engañados por ese ídolo X. Así ha dicho Yahweh, por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la Torá de Yahweh y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Como hoy en día un montón de gente sigue creyendo la mentira solo porque sus padres caminaron en ella y dicen, es que mi papá, es que mi abuela, es que esto, ¿y eso qué? Toda la escritura, todos los padres pecaron, entonces uno, ¿por qué se va? Honre a su padre, no dice créale a su padre. ¿Sí me explico? La escritura dice honre a su padre, ame a su padre y madre, pero no dice créale absolutamente todo lo que tiene que ver conmigo, dice Yahweh. ¿Sí me explico? Porque obviamente hay que seguir el consejo y otras cosas, pero no quiere decir que tengan la doctrina verdadera, porque en toda la escritura dice vuestros padres pecaron, mi padre pecó, los padres esto y lo otro. Entonces, en lo que respecta a creencia eterna y todo eso, o sea, de fe para la eternidad, no es una buena idea creerle ciegamente a los padres. Creerle ciegamente a Yahweh, a los papás no tanto, porque pueden llevarlo a ser ciegos más bien, como en los ídolos. Entonces, y no guardaron sus ordenanzas y le hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé también mentira por las cuales caminaron sus padres, se puede decir, como el camino falso. Yahushua es el camino al Padre, el camino de la verdad. Ellos están esperando al falso Mesías para ir por el camino en el que tanto han querido andar, el de la mentira. 5. Prenderé por tanto fuego en Yahudá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Mismas palabras que dijo de Moab y Keriot, ¿verdad? Quiero ver para asegurarme. Vamos a ver. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá los palacios con estruendo en el día de la batalla. Eso decía anteriormente, como en el Armagedón, recuerdan que lo habíamos hablado. Después decía, prenderé fuego en Temam y consumirá los palacios de Bosra. Entonces en todos ha terminado similar. ¿Por qué? Porque en el fin de los tiempos va a encender el fuego consumidor. Por el cuarto pecado, por la gota que derramó el vaso en cada uno de los vasos del mundo. Ya voy a traer un fuego para hacer vasos nuevos, como el vidrio que se puede volver a usar una vez que se derrite. Entonces, prenderé por tanto fuego en Yahudá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. El templo estaba en Jerusalén y fue destruido el templo cuando mataron a Mashiach. 40 años después destruyeron el templo. Por 3 pecados y por el cuarto les voy a destruir el templo. Les destruyen el templo y no se dan cuenta que se cumplió esto. ¿Sí me explico? Es sorprendente.
Sorprendente. Veshilachti Eish Beyahuda. Enviaré en realidad. Y es enviaré. Es de enviar. No necesariamente descender. Sí, como está en el cielo, ya bueno, entonces por eso lo trajeron así lo más seguro. Entonces, enviaré por tanto fuego a contra Yahudá y consumirá los palacios de Jerusalén. Verso 6. Así ha dicho Yahweh: por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo. Oigan, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Como los 2 testigos, mostrando que también van a ser vendidos como Yahushua lo fue por Keriot, que apareció anteriormente. También, por si algo, obviamente, hace 2000 años también fue Israel los que dijeron: sacrifíquenlo, suelten a Barrabás. ¿Verdad? No fueron solo Yahudim, fueron también Israelim los que dijeron eso. Entonces, también se conecta obviamente con todo israelita que no acepta a Mashiach y que estuvo en ese momento cuando compraron a Mashiach para poder sacrificarlo. Pero el hecho de que aquí no, porque tras de eso Judas se llamaba Yahudá, ahora está hablando de Israel. Vuelvo y repito, entonces por eso no solo se conecta, porque ya sabemos por la historia, sabemos que Yahushua lo vendieron. Pero el hecho de que aparezca aquí en esta parte es como confirmando o pareciendo revelar que los dos también, los dos últimos, los 2 testigos los van a vender. Porque cuando a Yahushua lo vendieron, no vendieron a Juan el Bautista. Ya Juan el Bautista había sido muerto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué está hablando de 2 aquí? Porque se puede ver, uno vendió al primero, otro venderá al último. 2. O, así como vendieron al primero, van a vender a los 2 testigos. ¿Sí me explico? Ambas son correctas. No estoy diciendo que una o la otra. Ambas son correctas. 13 de Eclesiastés 4. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio. Es mejor el último, a quien van a meter en cárcel y que pasó pobreza espiritual en el mundo y también física, en el sentido de que no es como los Illuminati que tienen todas las riquezas del mundo. Mejor es el muchacho pobre y sabio, y es que ya metí lo de la cárcel a pesar de que no se ha mencionado, que el rey viejo y necio, Lucifer, porque ha vivido mucho más de lo que va a vivir el último en la tierra, por ende es viejo, y obviamente es la manifestación de la necedad. Dice que no admite consejo, la manifestación del orgullo. Aunque haya salido de la cárcel quien llegó a reinar, como el testigo como Moshe, lo meten en cárcel después de ser pobre, pero sabio, y lo matan, entonces llega a reinar. Aunque haya salido de la cárcel quien llegó a reinar, los 2 testigos van a ser metidos en cárcel por 10 días antes de que los maten y se conviertan en reyes y kohanim. Y mucha gente, ¿verdad? Una persona que sale... mucha gente, la mayoría, caen o en racismo, o en clasismo, o en algún ismo. Tal vez van a caer en el abismo, eventualmente, ¿verdad? Después del sismo. Exacto. El ejemplo perfecto, porque Yahushua no lo metieron a la cárcel, ¿verdad? Lo metieron un toque para juzgarlo y toda la cuestión, pero fue un día, ni siquiera un día, fueron horas. A los 2 testigos los van a dejar 10 días. Igual que a Moshe lo metieron 10 años a la cárcel, y a Yosef lo metieron 10 años, y por un error se quedó 2 más. ¡No! 2 años más, entonces terminó siendo 12 años en la cárcel, y después salió para convertirse en el rey. ¿Estamos? Entonces, esto de Eclesiastés hace alusión al descendiente de Yosef, a quien le pasó eso, y se convirtió en rey después de ser pobre, esclavo y carcelario. Bueno, estar en cárcel. Sería el otro. Bueno, también se volvió eso. Lo pusieron el que manejaba la cárcel. Y Yosef es el antepasado del último, por eso se habla del último como vivió Yosef. Estuvo en cárcel, fue pobre y esclavo, pero se convirtió en el rey. Y eso era mucho mejor que el viejo faraón, que era un necio. Corazón
duro. Obviamente no era el mismo faraón por si algo, pero esa posición tiene el mismo nombre. Por ende el faraón representa dureza de corazón y orgullo, como para no recibir consejo. Balaam y Job eran consejeros del faraón. Y el faraón no le gustaba recibir consejo positivo como los que les daban Job y Jetro. Solo se dejaba llevar por el negativo de Balaam. Entonces, en realidad no aceptaba consejo, él solo esperaba que un consejero le decía lo que él pensaba en su corazón o quería hacer. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, aunque haya salido de la cárcel quien llegó a reinar, o aunque en su reino naciera pobre. Aunque en su reino naciera pobre. Porque el último viene y nace como rey del mundo, pero es pobre durante toda su primer vida. Y bueno, pobre no me refiero a una persona que anda pidiendo en la calle, simplemente no es acaudalado como los Illuminati y toda esa cosa, o lo que se pensaría de un rey. Porque en ese tiempo, que un hombre pobre se convirtiese en rey era como, ¿qué le pasa? El rey tiene que ser un montón de plata, tiene que tener un montón de riquezas. O un hombre en la cárcel, hoy en día, que eso es lo que está diciendo, clasismo, racismo y todos esos ismos, que se van a ir en los ismos, hacen que una persona escucha que otra estuvo en cárcel y ya con solo eso, uy, no, que ni se me acerque, qué feo eso, uy, quién sabe qué tipo de persona es, sin importar si fue inocente o si lo acusaron de una cosa que no tiene ningún sentido, o si es una ley que no tiene sentido, un montón de cosas que pueden ser, pero la gente dice cárcel, uy, qué vergüenza, no me hable, y ni se me acerque porque me va a saltar, y tal vez lo metieron por una cosa que no tiene nada que ver con robo, ¿verdad? Cosas así. Pensión alimenticia, así, ay, que no. Obviamente los hombres, si tienen un hijo, deberían hacer todo por su hijo, por el hijo, ¿verdad? Porque a veces las mujeres quieren todo por ellas, aún después de divorcio. Es como si, no, tienen que pagar al hijo y se lo gastan todas ellas. Eso ya es otra cosa que ellas van a tener que dar cuentas al padre. Pero el padre del hijo debería hacer todo lo posible. Sin embargo, hay ocasiones en las que los papás no pueden, por X razón que están pasando, no pueden pagar y los meten a la cárcel por una mujer que no aguanta nada. Y los hombres van a cárcel por algo que en realidad no pueden hacer algo diferente. O sea, ¿acaso cuando hay una pareja, matrimonio, y uno de los dos no puede traer dinero a la casa, lo meten a la cárcel? ¿Cuándo se ha visto eso? Decía el 6, ¿verdad? Así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo, al sadik, y al pobre por un par de zapatos. Por un par de zapatos. ¿Qué son los zapatos de la escritura? El evangelio. Quiere decir que mataron a 2 hombres por lo que predicaban. ¿Cuál es la prédica de ellos? El testimonio de Yahushua. O sea, esas son las buenas nuevas, que Yahushua murió por nosotros. Es lo mismo. Obviamente, no, es lo mismo. Los mataron por predicar de Yahushua, por su prédica, los zapatos. Porque Yahushua es el camino. ¿Cómo hace uno para ir por el camino? Tiene por ese zapato, y si no se la mete en una piedra. Decía muy importante, muy interesante. Así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Israel, por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Así como el justo, que viene como pobre para hacernos ricos, porque está escrito que Yahushua se hizo pobre para darnos la riqueza, se hizo maldición para darnos la bendición. Y en el sentido de los 2 testigos, igual, porque vienen al mundo como gente normal. De por sí Israel no es gente adinerada, solo los judíos falsos. Y Yahweh, eso es parte de lo que él reveló, que el pueblo iba a estar en pobreza hasta el fin de los tiempos por sus pecados, como en Deuteronomio 28. Claro, uno que otro puede tener plata, pero en la mayoría de los casos es para que se pierdan, lamentablemente. Entonces, por dinero vendieron al justo y al pobre por un par de zapatos. ¿Ah? Sandalias. Sí, tiene más sentido, puesto que en ese momento zapatos no habían. Y con más razón, ¿verdad? Puesto que las sandalias es como se mencionan en la armadura del Espíritu, en Efesios, que las sandalias son el Evangelio, las buenas nuevas de redención. Pisotean en el polvo de tierra las cabezas de los desvalidos. Qué curioso que a los 2 testigos, como el justo y el pobre, los van a matar y los van a dejar sobre la tierra, no los van a enterrar. Lo más seguro, alguien va a llegar y les va a pegar una patada. En el sentido de que si no ponen algo para que no los toquen, pero de nada raro, porque no es como que los vayan a respetar mucho. Entonces, pisotean en el polvo de tierra las cabezas de los desvalidos. Vea, golpean cuando está caído. Recuerden que también dice la escritura que los 2 testigos van a dar testimonio por 1260 días y después las naciones van a pisotear la tierra apartada.
pisotean el polvo de la tierra, las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes. Tuercen el camino de los humildes. Los dos vinieron a predicar el camino de Yahweh. Los matan y después lo tuercen con el falso Mesías para que todos se pierdan. Tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi nombre apartado. Profanando mi nombre apartado. ¿Verdad? Hay una, vean qué interesante que ya cuando llega el puro final, hablando de Israel, cuando digo el puro final, en el sentido que ahí es donde ya termina esa forma de hablar de por 3 pecados y por 4, por 3 pecados y por 4. Hasta ahí llega esa parte. Ha hablado de 8 naciones, como 4 2 veces. Como Samael, Lucifer, Samael, Azazel, Lucifer, porque en ese orden empezó, y después un pueblo, personas que seguían a uno de estos 3. Los otros 4 se pueden ver de la misma manera. Y qué curioso que ya donde llega al final, como representando el fin de los tiempos, donde agarran a los 2 testigos y los matan, menciona la importancia de su nombre. Porque en el fin de los tiempos van a traer los 2 testigos por eso. Y van a torcer aquello que enseñaron. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Lucifer y Azazel quieren a la misma iglesia. Y hoy en día, el que un hombre se acueste con su madrastra no es tan loco o raro. Uno puede oír eso y decir, no hombre, qué... ¿verdad? Pero como un chisme, mi punto es, de fijo en muchas casas se está oyendo ese chisme. O que un papá le guste la novia del hijo. Y como tiene más plata la convence. Tantas cosas. ¿Sí me explico? O sea, lamentablemente no es nada del otro mundo hoy en día en cómo está el mundo. Obviamente es un pecado gigante y Yahweh aquí lo dice. Y más, o sea, obviamente aquí lo mencioné como una madrastra. Imagínense peor si fuese incesto ya. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Curioso que Yahweh venga la primera vez como hijo y la segunda vez como padre para tomar a la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces también al final de que maten a los 2 testigos, ya finalmente se van a dar las bodas del Cordero. Cuando el hijo se va a casar con el pueblo a que Yahweh ha llamado su esposa. ¿Sí me explico? O sea, obviamente en ese término, en ese sentido no hay nada retorcido porque no estamos hablando de sexo, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de la manera en que se dio todo y cómo Yahweh primero se manifestó como hijo, después como padre. Primero y último. Por una iglesia. Y por eso, como Satán es un copión, termina haciéndolo, pero desde el punto de vista ahora sí perverso. Qué curioso que está escrito que Lucifer, que Satanás tiene sus ojos puestos en las cosas de los hombres, como confirmando que la parte de Lucifer que aparece en la ley es aquellos mandamientos que están mezclados con lo terrenal, diabólico de este mundo. Lo digo por lo que estaba hablando ahora de Ptolomeo, ¿verdad? Por si alguien se perdió ahí. Entonces, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Y el hijo y su padre llegan a... Y también dije lo de Yahushua porque es curioso que primero menciona al hijo. No dice, y el padre y su hijo se llegan a la misma joven. No. Porque primero vino Yahushua como hijo y el último vino como padre por una iglesia. Una. Única. Y vea qué curioso, exacto. Profanando mi nombre apartado. Porque ¿cuál es la iglesia de Yahweh que se va a casar con Yahushua? Aquellos que honran el nombre apartado. Mientras que los que en lo literal se acuestan con la madrastra o el papá que se acuesta con el novio de la hija o la esposa del hijo, están haciendo algo por lo cual en la escritura, sí lo dije mal, pero también pasa eso. Sí, imagínense, hoy en día eso no es raro, como para que me dijeran. Recuerden que hay 3 tipos. Bueno, en realidad es posible que haya unos cuantos más, porque la vez pasada sí lo estábamos hablando, pero que hay varias formas de relación sexual que son las peores y que en la escritura aparecen como una razón por la cual hay hombres o mujeres que por ese pecado sexual son cortados del pueblo y no pueden tener hijos. O sea, entonces pueden ser que se les corte el tiempo en el mundo y que nunca puedan procrear. Entonces,
lo decía por el hecho de que dice aquí que por hacer esto, este tipo de sexo, es profanado su nombre y por eso les va a ir tan mal en el castigo. Y obviamente cuando lo llevamos al nivel que dije ahora, Lucifer y Azazel, que quieren a los hombres como su iglesia, y Lucifer se pelea con Samael y con Azazel, o sea, ya hemos visto, Samael es el papá. En ese caso, de hecho, se conectaría más con Samael y Lucifer. Ahora dije Lucifer y Azazel porque Lucifer y Azazel se presentan como Dios y Jesús. Pero Samael y Lucifer son los que tienen parentesco como padre e hijo. Azazel también es hijo. Entonces son dos hermanos bien malos y de diferente camada, como les he dicho. Pero en el caso de como ángel, de Samael salió Lucifer. Y ambos quieren al ser humano. Samael se metió de una manera como la inclinación al mal en la carne. Y Lucifer se metió de otra manera, a través de la religión y la fe, de una manera espiritual. ¿Sí me explico? Por eso van a ser condenados a través de Azazel. Porque cuando aparezca Azazel, ahí ya se va a hacer el corte. ¿Quiénes son de quién? El hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi apartado nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Recuerden que hay religiones en las que se tenía sexo como parte de la religión, con sacerdotisas y todo eso. Entonces, como en cualquier altar, también como diciendo, recuerden que el adulterio y la fornicación espiritual son adorar ídolos. Adulterio es si usted dice amar a Yahweh, pero después se va a los ídolos. Entonces, la iglesia cristiana, judía, se puede decir que son adúlteras. Los paganos son fornicarios. Los budistas, hindúes, son fornicarios espirituales. Los judíos y cristianos son adúlteros. Entonces está un poco peor. Por eso uno le habla a un budista y logra entender mejor que un cristiano comúnmente. Y no digo budista, estoy diciendo uno en general. Me refiero a cualquier persona que no conoce el cristianismo. ¿Sí me explico? O sea, una persona atea, uno le puede explicar y llega a entender mejor. Porque al menos ya ha empezado a cuestionar la religión. Al menos ya ha visto que el cristianismo... Sobre las ropas empeñadas. Qué curioso esto también. Por un lado, recuerden que el mismo Pablo nos dijo que había que tener la ropa de los impíos aún también como maldita, como asquerosa, por el espíritu del que están impregnadas esas ropas. Entonces, por un lado es como diciendo que están usando, todos sus vestidos están impregnados de pecado. Y con esa misma ropa de pecado, van y se meten en más pecado al frente de un lugar que se supone que es de pureza. Por otro lado, obviamente estos cuerpos son ropas para el alma. Y son un préstamo para esta vida. El cual una vez que se acabe se le va a tener que responder a Yahweh. ¿Qué hizo con este cuerpo? ¿Hizo bien? Recibe la vida eterna. ¿Hizo mal? Lo pierde. ¿Estamos? ¿Por qué? Por estar teniendo sexo con espíritus que no eran. Con idolatría. No amaron a Yahweh a través de su hijo Yahushua, que es el cuerpo para la vida eterna. Adoraban a otro cuyas ropas son empeñadas. Sorprendente que está hablando de Yahudá y Israel y dice esto que parece algo de Canaán. Las prácticas de los cananitas que Yahweh le dijo no hagan esto, lo terminaron haciendo, puesto que aquí está diciendo Yahushua esto. Yahweh. Yahushua también, porque la palabra. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Cualquier altar, eso es un idólatra. No saben dónde se meten, no saben a qué religión pertenecen. Piensan que todas las doctrinas cristianas o denominaciones cristianas son lo mismo. Entonces van de una a otra y piensan que es lo mismo. A mí es común, y lo digo con todo amor para cualquier persona que tal vez lo haya hecho y esté escuchando, es muy común que me digan, es que yo voy a esta iglesia, y en esta iglesia hacen esto y esto y esto, pero no hacen aquello, aquello y aquello. Básicamente, por ejemplo, yo voy a la iglesia adventista, dice una persona, ahí guardan el Shabbat, no comen cerdo, pero no usan los nombres, no esto, no lo otro. Al final es lo mismo. O sea, usted mismo en su respuesta lo está diciendo. No son. Tienen una parte, no todo. ¿Me puedo seguir congregando? Porque se va a congregar en un lugar que no es. Entonces, por eso digo, si están un poco mal, pues de ahí. Y me refiero, ¿verdad? En términos de la escritura. Sí, por supuesto, fijo. Entonces, una persona que diga, me puedo congregar en una iglesia en la cual
siguen solo la mitad de la escritura. No, está haciendo. Busque una donde sigan toda la escritura. Y la excusa o la razón es que dicen, es que no hay ninguna aquí cerca mío que hablen o que prediquen como usted. Obviamente las personas se pueden congregar de la forma de que lo estamos haciendo porque así lo mandó Yahweh al parecer hasta el momento, por internet. Ahora yo sé que no es lo mismo porque es virtual. Congregarse es esto que estamos haciendo aquí. Pero con que toda esa gente que está viendo esté espiritualmente con nosotros y oyendo las mismas palabras que ustedes y entendiéndolas y poniéndolas por obra, somos una congregación que simplemente está lejos físicamente, pero no espiritualmente. Somos una congregación, si sigue lo que yo hablo y lo pone en práctica, porque es lo que está escrito, ¿verdad? No lo que yo diga, sino porque lo saco de aquí. Si lo ponen en práctica, eso es una congregación. Si aquí viene gente y no pone en práctica lo que yo le digo, no son congregación por más que vengan. ¿Sí me explico? Entonces, yo entiendo que quieren estar en un grupo de gente y sentirse, no, pero si no se puede hasta el momento, hay que empezar solo. Hay que empezar solo. Bendito sea Yahweh, como lo hice yo y sé que algunos acá lo han hecho y han llegado en algún momento. Hay que empezar solo. Hay que estar dispuesto a estar solo en el mundo y contra el mundo. Y después se va a encontrar con hermanos que están en la misma posición. Entonces, uno empieza solo y quizá usted conozca por ahí a alguien que vea que tiene interés, porque como usted está solo y está pensando solo en el Padre, entonces usted va a hablar del Padre con quien sea que hable. Y cuando habla con alguien y le interesa lo que usted le dice, ¿por qué no viene a mi casa tal día? Y para que vea las enseñanzas que yo veo. Cuando se da cuenta tiene 10 personas, eso es una congregación. Entonces, eso es lo que la gente debería llegar a, lógicamente, por razonamiento. No esperar que yo les diga, bueno, vaya a esa iglesia, después nos hablamos. Hágame las preguntas que quiera, porque tras de eso van a otras iglesias y me mandan a mí preguntas. ¿Ah? ¿Por qué no le pregunta a su pastor? Ah, es que no sabe, no me responde. ¿Ah? Exacto, o sea, es sorprendente. Dice Mazul, y el hijo y su padre como dos adversarios atacando a Israel. Exacto, exacto. De hecho, ahora dije Samael y Lucifer, que serían como esos dos atacando a Israel. Hay unos judíos que adoran a Samael, otros que adoran a Lucifer, dependiendo de su doctrina, dependiendo de lo que siguen como mandamiento, es uno o el otro. Unos adoran a Saturno, ese es Samael. Otros adoran a Lucifer, Heilel. Dice, cuando estén dos o más congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Así es, mi hermano. Y por eso aquí yo oro normalmente para que el Espíritu no solo esté aquí con nosotros, sino también con los que están escuchando lejos. Al final es lo mismo, entonces. Entonces vean aquí esto como respuesta al otro que estaba diciendo. Cuando estén dos o más congregados en mi nombre, estaré yo ahí. Entonces, ¿qué van a hacer a un lugar donde están en el nombre de Jesús? ¿Usted cree que ahí va a estar? No, es por definición no. Porque es en el lugar donde hayan 2 o 3 en su nombre, no donde hayan 1000 o 2000 o 3000 en el nombre de Jesús, no dice eso. Es en el nombre de Yahushua. Y si usted me habla de una denominación donde no usan el nombre, donde no tienen el nombre, no les importa o no lo que sea, pues ¿para qué se va a congregar ahí? Si ahí no está el Espíritu de Yahweh, con razón se caen dormidos, con razón tiemblan, con razón a veces se ríen por nada, con razón a veces... Aquí nos reímos por chistes buenos, pero en esos lugares... el espíritu de risa y desorden y de perros y empiezan a aullar, o sea, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, sobre doctrinas falsas de ángeles caídos se acuestan para tener relaciones indebidas con cualquier espíritu, en cualquier doctrina, en cualquier iglesia. Y el vino de los multados beben en la casa de sus Elohei. Y el vino de los multados. ¿Ustedes se acuerdan cuando, bueno, la parábola que da Yahushua de un hombre mayordomo malo, que fue a todos los que tenían multas y les bajó la multa para que ellos lo aceptaran en sus casas? Como Lucifer fue donde todos los ángeles para que sus ángeles lo aceptaran por un tiempo. Y esos ángeles terminaron recibiendo la caída también, fallando, con todos sus multados. También Lucifer, ¿a quién multa en este mundo? A los que pecan según la ley de la letra, porque no han recibido a Yahushua. Por eso van a irse al infierno todos ellos, también los multados, los acusados. Y el vino, recuerden que ropas empeñadas, como ya dije, haciendo alusión al cuerpo prestado, o al cuerpo que ya perdieron, tuvieron que empeñar a Satanás por sus pecados, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. El pecado esclaviza. El esclavo tiene que trabajar, pero no para él mismo, sino para alguien más, porque ya ha empeñado su vida.
¿Sí me estoy explicando? Entonces, ropas empeñadas es básicamente la persona que ya le debe su vida a Satanás por los pecados que ha cometido. O que el cuerpo se lo tiene que devolver a Yahweh eventualmente porque le falló yéndose con otro. Como una mujer que, digamos, el esposo le da todo lo que tiene y la mujer se va a estar con otro. El esposo le puede quitar todo eso que la mujer pensaba hacer de ella. Como la misma ropa que anda puesta. Sobre las ropas empeñadas se acuestan y junto a cualquier altar. Después dice, y el vino de los multados, una vez más como los pecadores, los que deben porque algo hicieron. Ese vino, ese gozo falso. Recuerden que la escritura habla del vino de la fornicación, porque por la doctrina falsa, como un vino que se toman, se vuelven tontos y no logran seguir la verdad. ¿Han visto un borracho caminando? Te fijo, sí. Más de uno se ha visto en el espejo. En algún momento caminando en ese tiempo en el que andaba en el pecado. Y, bueno, obviamente no estoy diciendo ahorita. Y caminaba así. Entonces, ¿cómo no van a poder ir por el camino de Yahweh si están borrachos con el vino de la fornicación de la gran ramera? Vino de multado. Entonces, y el vino de los multados beben en la casa de sus poderosos. Altar, casa de sus poderosos. O sea, está hablando de fornicación espiritual. Como la gran ramera del fin de los tiempos, donde se menciona el vino. Qué curioso que lo diga aquí al puro final, cuando está hablando de Israel, que como les dije, en el sentido negativo se refiere a los que creen en el Mesías, pero se decidieron por otra doctrina o seguir una doctrina en la que se habla del falso Mesías. Yo destruí delante de ellos al amorreo, como lo hizo en Éxodo. Pero recuerdan cuando lo leímos en Deuteronomio, que amorreo en hebreo quiere decir el que habla. Viene de amar, que es él habló, que es en comparación con dabar o dibeir, que es con palabra. Él palabrió. Él dijo, se podría decir, bueno, es que no es lo mismo. Son diferentes términos sinónimos, amar y dabar. Amar está conectado con Lucifer, dabar está conectado con Yahushua. Por eso, amar es de donde viene el amorita. Yahweh está diciendo, yo destruí a Lucifer, al que les profetizaba. La cabeza de profecía representada por Euhanan el inmersor cuando le cortaron la cabeza. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros. Imagínese usted, y los cedros, no está hablando de cualquier cedro que uno vea hoy en día, está hablando de los cedros de ese tiempo, como los cedros del Líbano, que eran los árboles más gigantes que existieron. Y tras de eso recuerden que antes habían árboles todavía más gigantes que los de hoy en día. Por más grande que hoy haya un árbol, es como una rama de los árboles de antes. Por eso hay montañas hoy en día que en realidad son árboles cortados, petrificados. Son montañas planas así y que de repente hacen pero se petrificaron con el diluvio. Entonces también hay quienes dicen que algunos de esos árboles los cortaron a través de la historia, no solo antes del diluvio, por si algo. Entonces está diciendo que el amorreo era un gigante, era uno de los Nefilim, como Goliat. Por eso representa a Lucifer, a quien el último va a sacar del cielo en Apocalipsis 2 después de que lo maten y resucite. Entonces qué perfecto que llegamos aquí a hablar de Israel, donde representa el fin de los tiempos, y habla del momento donde el último sube a matar al amorreo, a Lucifer, para sacarlo del cielo. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros. ¿Hasta dónde llegan los cedros? Hasta el cielo. ¿Dónde está Lucifer? En el segundo cielo, donde va a caer. ¿Verdad? Recuerden que hubo 2 testigos que Moshe mandó mandó 12, pero solo 2 dieron un buen testimonio de que sí podían contra los gigantes. Esos 2 representan a los 2 testigos, a través de los cuales ya voy a matar a esos gigantes. Dice, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Yahushua es la raíz de David. Él vino al mundo a destruir sus raíces. Ahora viene el último y va a los cielos a destruir sus ramas. ¿Y quién es el último? La rama de David, el renuevo. Entonces Yahushua vino a destruir la raíz, el último viene a destruir la rama.
Por eso sube a los cielos en Apocalipsis 12 y saca a Lucifer de los cielos, cae. Como alguien que le arranque la raíz a un árbol, ese árbol se empieza a secar y eventualmente viene alguien y lo bota o lo arranca. Y fuerte como una encina, ¿verdad? Como el Elohim de este mundo, que comparado con un ser humano es fuerte, mucho más fuerte obviamente. Y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Misrayim. Vean qué perfecto, hace alusión al Éxodo. ¿Cuándo? Cuando está mencionando la caída de Lucifer, el mismo momento en Apocalipsis 12. Espero me estén siguiendo, no voy a explicar demasiado porque sí quiero terminar el capítulo. Apocalipsis 12, sube el testigo, saca a Lucifer y Lucifer se va a buscar a la iglesia, por lo cual la iglesia tiene que ir a los montes. Segundo Éxodo. Entonces, aquí lo está diciendo todo también cronológicamente, bendito Yahweh, cuando llega a Israel, que representa a los cristianos del fin de los tiempos, que siguen al falso Mesías, diciendo creer en el verdadero, se da el toque de trompeta, se recogen a los escogidos. ¿Cuáles? Los que se fueron a ver a las montañas como en el Éxodo. En un día como hoy, una fiesta como esta en la que estamos hoy, Sukkot. Ya estamos en el, ¿qué es? ¿Quinto día? No, sexto, porque el miércoles es Shemini Atzeret. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Misrayim, y os conduje por el desierto 40 años, como los 40 jubileos que han pasado hasta este momento, desde que Yahushua murió por nosotros, ¿verdad? Para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. ¿Cuál es la tierra de Lucifer? El cielo. No está diciendo del amorreo, del jebuseo, del eteo, de todos los que dice siempre. No, amorreo, a quien hizo caer de los cielos, o sea, nosotros, a los 144,000 Yahweh les va a dar el cielo como su lugar. Y a los muchos la tierra como su lugar. ¿Sí me explico? Espero, porque esto es muy importante, está muy poderoso, me parece a mí, confirmando todo lo que aquí hablamos siempre, como siempre. Bendito Yahweh, la escritura todo lo confirma. Entonces hace alusión al éxodo que va a suceder en ese momento, en el futuro, cuando se está dando todo esto que estamos hablando, para que entrases en posesión de la tierra del amorreo, el segundo cielo en lo que estamos hablando que representa el amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, Vaakim, y levanté de Cum, lo que representa la venida del último descendiente de Yosef. ¿Recuerdan? Casi que todos los estudios lo hablo, así que man. Entonces, Yaquim, no es Yaquim el hermano, porque se escribe diferente. Vayaquim, tras de eso dice Vayaquim. Esa va, la I, recuerdan que es una reversible, que cambia el futuro a pasado y el pasado a futuro, porque para Yahweh es lo mismo. Entonces aquí el verbo Akim quiere decir yo me levantaré. Y dice yo me levantaré. Sí, primera persona. Pero como se pone la Vav, estaría diciendo, está volviéndolo al pasado. ¿Verdad? ¿Cómo lo ponen? Y levanté. Pero lo dice, la palabra está en futuro, pero por la Vav se vuelve a pasado. Es algo del hebreo muy interesante, muy poderoso. Pero mi punto es que si nos fijamos en la conjugación, vemos que es futuro. Que sería como decir, y levantaré de vuestros hijos profetas. Entonces, Vaakim, Miv, Mi Beneim Hem, de tus hijos, Lenaviim, para profetas, como los dos testigos y obviamente como todos los profetas que han venido y que están aquí, como el mismo Amós. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestras jóvenes para que fueran nazareos, como Sión, que está haciendo el voto del nazareato, por cierto. No es esto así, bueno, yo no sé si el hermano lo hizo una vez. No es esto así, dice Yahweh, hijos de Israel. Vean qué interesante que dice, para profetas y para Nazarim. ¿Se acuerdan que, bueno, Sansón, y hay quienes creen algo similar ahí con Yahuanán Inmersor? Algo similar, de Nazariato, por la forma en que estaría con el espíritu desde el inicio y otro montón de cosas. Me parece aquí curioso que mencione estos dos, profeta y Nazariato, como una vez más una representación de los dos testigos, pero se refiere en el pasado a todos los que hicieron voto con Yahweh como Nazariato y todos los que profetizaron. Mas vosotros disteis de beber vino a los
a los nazareos. Recuerdan que los nazareos no pueden beber vino. Por eso Sansón tomó vino y se le vino todo abajo. ¿Recuerdan? Entonces está diciendo, les dan vino a los que no deben beber vino, para que rompan el voto con Yahweh. ¿Cuál vino? El de la fornicación. Les dan una doctrina falsa a los que quieren apartarse para mí y ellos terminan adorando ídolos. Qué colerón. Los que quieren buscar a Yahweh, las doctrinas falsas los pierden, dándoles vino al que no puede tomarlo. Y levanté vuestros hijos profetas, y yo lo dije, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los nabim mandaste diciendo, no profeticéis. Como decir, no, ahí se vino, como que tú no andas tomando vino solo por Yahweh. Y como aquí, el profeta que viene y le dice a las personas, esto está mal, esto está bien, dice Yahweh, y la gente dice, no, mejor ni me diga, porque eso que usted dice que está mal, yo lo quiero seguir haciendo. Y eso que está bien me da una pereza. No profetice, quédese callado, hable de otra cosa. Por eso las iglesias se llenan. Las iglesias falsas. Porque no les están profetizando nada. La gente dice, yo vengo aquí a que usted me diga cosas bonitas, nada más. Yo vengo aquí que me diga cómo voy a hacer plata, cómo voy a estar bien toda la vida, sin yo hacer nada, por la pura gracia, como dicen ellos. Sí, que él haga todo y yo espero para mañana algo que me responda, ¿verdad? Un hermano, el hermano Aarón, Mario, él mandó un audio, no sé si fue al grupo o fue a mi hermana. Fue a mi hermana. Mandó un audio de que le hizo una pregunta, que Tibor, el de Urbano, creo que los domingos predica. Ya mucha gente le ha hecho preguntas acerca de mí y por qué no habla conmigo, y el hombre se quita. Sé que han sido personas que no conozco y otras que sí conozco, puesto que obviamente me lo han venido a decir. Un día lo escuché de casualidad, que no era de los que conozco. Pero bueno, yo no escucho a ese hombre, por eso dije de casualidad. La cuestión es que el hombre estaba diciendo que yo quiero que un pastor calvinista venga aquí para hacer un debate, que le voy a enseñar y verá cómo habla él. Entonces alguien aprovechó y le escribió, ¿y por qué si usted hablaría con un calvinista, por qué no habla con el pastor que predica ahí los miércoles? Y el hombre se puso malo, porque le hicieron esa pregunta ya como por quinta vez. Entonces decidió tomarla y responderla, y se metió en un hueco peor, que sinceramente estoy pensando sonarla el miércoles. Y básicamente porque él empezó a hablar de pleito. No que quiera pelear conmigo de puños, sino diciendo que para qué van a ir aquí, para empezar a pelear, ¿cómo fue que lo digo? Es como que si yo fuera chino. Es como así, ¿para qué? Si estamos los dos en la misma casa, lo cual no, o sea, verás toda la analogía torcida. Es como si yo fuera chino y me fuera a China a decirles que los chinos son esto y lo otro. Es como si yo fuera a los chinos a decirles que son unos chinos igualitales, o que fuera a Limón a decir que los negros todos son unos. Eso, ¿qué tiene que ver lo uno con lo? No tiene ningún sentido todo lo que estaba diciendo. Era simplemente diciendo, no, es que se me viene abajo la casa. Se me viene abajo el dinero que estoy haciendo aquí. Prefiero hablar con alguien al que le puedo yo responder que con uno que se den cuenta. Entonces empezó a hablar de pleito, como si yo llegara ahí a insultarlo, cuando nunca lo he conocido en persona, pero tiene miedo. Ese es el punto, y eso es lo que todo el mundo que le ha escrito le ha dicho. El tema es llegar a la verdad, hablar de la verdad. No se supone, según él, que creemos en el mismo. Él está dejando claro que creemos en dos diferentes, puesto que habla de China, donde tenemos claras diferencias culturales, claras diferencias de ciudadanía. Tal vez eso es lo que quiere decir, que le voy a llegar a hablar y para él va a ser en chino. Sí. Y él es de estos que dicen, no profeticéis porque se me viene el negocio abajo. Mejor les doy vino yo. Deje profetizar. Ni eso. Sí, ni es, pero vino de la fornicación, por supuesto, al que me refiero. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los nabí mandaste diciendo no profeticéis. Eso es lo que hacen hoy en día. La gente no quiere oír palabra de Yahweh, quieren oír papaya. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, en su casa. No quiero invitarlo a la casa porque en su casa. Por eso ya el miércoles ya el padre mío que les pongo. Por eso Yahushua dijo, arrepiéntase, no sea que yo llegue
a ustedes y pelee contra ellos con la espada de mi boca. Él no quiere pleito, porque no quiere eso que acabo de mencionar. Qué sorprendente, ¿verdad? Que diga esto aquí, este verso, después de lo que acabo de mencionar. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas, presionado de tanto que lleva encima. No puede entrar, no puede pasar por un hueco, pues se pasa todo. ¿Verdad? Más aquí en Costa Rica, como está la calle. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar. Por eso Yahushua dijo, porque está hablando de Israel: si no se arrepienten, vendré a vosotros, a vuestro lugar, a vuestra casa, y pelearé contra ustedes, contra ellos, con la espada de mi boca. ¿Quiénes ellos? Los que les predican esas mentiras, como ese caballero, como esa persona de la que acabo de hablar. Y el ligero no podrá huir. O sea, el que más tiene la capacidad de salir corriendo, ni ese va a poder. Ni Usain Bolt. Y al fuerte no le ayudará su fuerza. Al fuerte no le ayudará su fuerza. Ni el valiente librará su vida. Solo Yahushua puede hacerlo. No importa cuán valiente, cuán fuerte, cuán adinerado. Si no tiene a Yahushua, olvídese que se va a quedar en su orgullo, en su pecado y en todo lo que piensa que es bueno. Pues he aquí, yo os apretaré vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. O sea, en la cosecha. En la cosecha, Apocalipsis 14 los va a apretar. Vean cómo dije 14, después de haber hablado del 12, después de haber hablado del 11, después de haber hablado del 6. Todo ha sido cronológico, el Apocalipsis, en este y anterior capítulo. Más vosotros, ya lo dije. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. Qué curioso aquí esto. ¿Por qué no va a poder salvar su vida ninguno de estos que acabo de mencionar? Porque van a matar al que viene en caballo blanco con un arco. Lo van a matar, como el testigo, como Moshe. Por eso todo aquel que guerre en guerra física va a caer por creer en el que no era. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Ni el valiente librará su vida. El valiente, el Gibor. Yahweh dijo, yo vengo como Gibor, como valiente, porque el reino solo lo arrebatan los valientes. El que maneja el arco no resistirá. ¿Verdad? El que anda en guerra, el que anda atacando, no va a resistir eventualmente. ¿Por qué? Porque al final van a matar al que viene con un arco en Apocalipsis 6. Ni escapará el ligero de pies. Qué curioso el ligero de pies. ¿Ustedes se acuerdan cómo dibujan a Hermes? Con alas en los pies. Y por eso Flash, el superhéroe Flash, es Hermes, convertido con otro nombre, Flash. Y es el mensajero de los dioses. Por eso con alas, ligero de pies. Es el Dios de los pastores, Dios de los ladrones. Ladrón en la noche, buen pastor, mensajero de Yahweh. Es la copia del último. Entonces, por seguir a Hermes, van a caer por matar al último. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Yahweh. Sí, recuerdan que hay una historia donde llevaban a Yahushua después de que lo vendió Judas, y que en eso aparece un hombre desnudo, cubierto con una sábana, y lo iban a agarrar, pero él dejó la sábana y salió corriendo desnudo. Entonces, qué curioso, sí, el esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Yahweh. Hay varias ahí que se pueden decir. En lo que respecta, recuerden que el cuerpo es la ropa. Por ende está diciendo, el más valiente, el más fuerte, va a terminar muerto. Y se va a presentar en el juicio desnudo, porque no tiene la resurrección de los muertos. Con vergüenza se va a presentar. Y curioso también, Yahushua dijo, cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no baje a tomar nada de su casa, ni la capa, ni nada de eso. Van a irse huyendo, obviamente no desnudos físicamente, pero sí desnudos de lo material, desnudos de este mundo. Y van a ser obviamente los más valientes, puesto que los valientes arrebatan el reino. Violentos, pero es lo similar. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Yahweh. Entonces espero se haya entendido. Se puede interpretar en un sentido con los 144.000 que huyen dejando este mundo,
como si fuera ropa, y otros que van a morir, por ende van a perder la ropa que es el cuerpo. Yahushua cortó de raíz el último no bota, tira, como a tiro, sino, bueno, si no, no bota, como diciendo tira, si no le enciende fuego. Yahushua cortó de raíz, el último le enciende fuego. Por eso Juan el Bautista, antes de Yahushua y el último, dijo, el hacha ya está puesta a la raíz y todo árbol que no da fruto es arrancado y echado al fuego. Yahushua vino a arrancar de raíz el último a quemar. Por eso Yahushua dijo, yo los inmerso en espíritu. Bueno, perdón, Juan el Bautista dijo, yo los inmerso en agua, el que viene los inmersará en espíritu y en fuego. Yahushua fue el espíritu, el último el fuego. Seguridad, el que maneja el arco, ligero de pies y que cabalga en caballo puede ser una bestia, segunda bestia y el falso Mesías. Vamos a ver, el que maneja el arco como la bestia, sí, se puede conectar porque recuerden que el líder mundial primero, o sea, la bestia primera, que es el líder mundial, es el contrario del testigo como Moshe. El testigo como Moshe es el que viene con arco. El otro con arco malo es el líder mundial, la bestia, que es como el cazador Nimrod, que era bueno para tirar del arco y matar animales una vez que se quedaban así. O sea, no era tan bueno para tirar del arco, pero andaba ropa que los animales se inclinaban ante él. Entonces, Nimrod, ¿y qué es eso? El líder mundial se viste de Lucifer para que todos los animales se le inclinen. ¿Sí se entendió? Ok, el líder mundial se va a vestir de Lucifer porque el dragón le da todo su poderío y así el mundo entero lo va a adorar a la bestia. ¿Quiénes? Los que son bestias. Por eso se pone la marca de la bestia. Después viene el falso profeta, que es el contrario del Eliyahu. Entonces dice, el que maneja el arco, ligero de pies. Ligero de pies. Eliyahu es un profeta. Hermes representa a los profetas. Ligero de pies, como estaba hablando ahora. ¿Y cómo se fue Eliyahu? Volando a los cielos. Ligero de pies. Dice, y que cabalga en caballo. Y él, recuerden que caballo en hebreo es sus. Como he aquí el caballo, Jesús. Entonces sí se podría conectar por eso del caballo con el falso Mesías. Y el hecho de que viene a hacer guerra contra el mundo, ¿verdad? Por si algo eso es lo que representaría el caballo, pero obviamente es una guerra impía.